Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Qué importante es hablar de los anfibios porque ellos son excelentes indicadores de la salud de los ecosistemas, tanto acuáticos como terrestres. Sus poblaciones pueden reflejar cambios en la calidad del agua, la contaminación y también la degradación del hábitat. Hoy vamos a hablar de estos seres de la naturaleza con un experto. Nos acompaña el doctor en biología, John Jairo Sarria. Él es experto en biología evolutiva de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y actualmente es investigador asociado de la Fundación Calima y miembro del grupo de especialistas de anfibios de la UICN para Colombia. Su investigación se centra precisamente en temas de evolución sistemática, taxonomía y conservación de anfibios. Pero primero, un saludo cordial para usted, Carlos Alberto. Nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez. Nuestro oxígeno. Un saludo cordial para usted, María, para nuestros queridos y amables oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Hoy tenemos un invitado muy especial, como usted bien lo decía, porque es observador, es un gran estudioso de los anfibios. Y los seres anfibios son esos seres, esos animalitos vertebrados que cuando están en fase larvaria, su respiración es branquial y pulmonar al alcanzar el estado adulto. Son seres maravillosos que están en la tierra, que están en el agua, que pueden disfrutar de los diferentes hábitats, y nosotros como seres humanos tenemos una gran responsabilidad: conocerles, comprenderles, respetar la vida, la libertad de estos seres y al mismo tiempo cuidar sus hábitats. Compartimos este maravilloso superorganismo vivo llamado planeta Tierra. Marian, entonces reciba usted a nuestro invitado para que nos empiece a reflexionar sobre este interesante tema. Le damos el cordial saludo al doctor John Jairo Sarria. Gracias por aceptar la invitación. Para nosotros es un gusto que nos acompañe hoy en este programa y precisamente empecemos con la primera pregunta, y es ¿qué lo motivó usted a especializarse en el estudio de los anfibios? Bienvenido. Hola Mariano, hola Carlos Alberto. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá compartiendo con ustedes. Y bueno, la pregunta básicamente pues es que en Colombia no hay cómo no enamorarse de la biodiversidad. Entonces, mi primer amor fueron, digamos, los animalitos, las serpientes, las aves, todo. Es una fascinación porque crecí en el campo, en Colombia, en el Cauca principalmente, en un municipio del Cauca, bastante azotado por la violencia que es por Caldono, Cauca. Y tuve, digamos, esa relación con la naturaleza desde muy pequeño. Me gustaba mucho y más precisamente con los anfibios porque me apasionaba caminar en los bosques de noche. Y de noche es el mundo de los anfibios. Entonces, básicamente fue por mis experiencias infantiles que llegó ese amor por estos organismos. Sabe que me hacía acordar usted de mi niñez también. Yo soy del Cauca, soy nacido en Popayán. Y recuerdo que en mi época no habían tantos carros, entonces yo salía desde la casa hacia la escuela y atrás de un centro de salud me encantaba entrar siempre por ese corredor porque habían lagartijas y me gustaba mirarlas, observarlas y a veces molestarlas como niño. Y cuando menos pensaba soltaban la cola y seguían vivas. Yo decía, ¿pero qué les pasó a esta? Me sentía culpable, dije, le lastimé, soltó la cola. Y realmente, pues ahí es cuando uno comienza a ver que hay maravillas en la naturaleza, que ellas cuando se ven amenazadas parten la cola a voluntad y entonces el predador, si es un felino o lo que sea, un gatito, pues se va hacia la cola, que queda como en un movimiento y la lagartija se vuela. Eso lo comprendí más adelante.
Y siempre también hemos visto cómo algunos anfibios, por ejemplo las ranitas, son repudiadas por su look biológico, pero son seres extraordinarios, son seres hermosos, son seres maravillosos. Entonces, gracias por recordarnos un poquitico de la niñez y al mismo tiempo de esas cosas fascinantes que uno comienza a observar en las diferentes etapas de la vida. Es así, digamos que las relaciones que uno tiene cuando es niño marcan lo que va a ser tu camino, pues, y tu futuro. Y eso es muy importante lo que acabas de decir. Ahora, desafortunadamente, tenemos una tendencia a desconectarnos de la naturaleza. Cada vez conocemos menos, nos importa menos. Y no solamente con los anfibios, con muchos organismos. Los anfibios son fascinantes. En Colombia somos el segundo país, son tesoros, son maravillas. Y la idea es pues, que aprendamos un poquito en esta charla sobre ellos. Biólogo, hablemos un poco del estado actual de conservación de los anfibios en nuestro país. ¿Qué nos puede contar acerca de ello? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Digamos, Colombia actualmente es el segundo país con más especies del mundo, ¿cierto? Por detrás de Brasil. Sin embargo, si comparamos, digamos, el área de Colombia con respecto a Brasil, o sea, somos muy pequeños, entonces, digamos que por área tenemos una diversidad bastante alta. Más o menos hay 859 especies, lo cual es el 10% aproximadamente de la diversidad mundial está en nuestro país de anfibios, lo cual es altísima. En cuanto a la conservación, sí estamos un poco desafortunadamente mal. Nuestro país es el primero en especies amenazadas, es decir, el primero en especies que van hacia la extinción o van en camino a la extinción. Y eso es, pues, digamos, preocupante y hay muchos factores asociados, principalmente la situación política del país, el desarrollo, actividades de minería ilegal, deforestación, y pues eso es preocupante, porque somos el primero, desafortunadamente, en esto, el que más especies amenazadas tiene actualmente. ¿Cómo proteger estas especies siendo citadinos, urbanitas, desde las ciudades? ¿Cómo podemos contribuir los seres humanos para no extinguir algunas poblaciones de anfibios, principalmente? Muy bien, Carlos. Bueno, eso es importante. Como mencionaba ahorita, existe una creciente desconexión hacia la naturaleza y eso es mayor en las ciudades. En las ciudades se vive como una especie de burbuja. Las personas no se dan cuenta en realidad el impacto de las acciones que realizan las ciudades. Para dar un caso específico, la minería es incentivada básicamente por la demanda de consumo, celulares, por ejemplo. Consumo energético, usar mucho, tener 2 carros, 3 carros, eso incentiva de alguna forma la explotación de recursos. Todo ese tipo de actividades, el no reciclar, por ejemplo, el no preocuparse, de alguna forma eso impacta a nuestra diversidad. En el caso de los anfibios es aún más complejo, porque para ellos la principal amenaza es el deterioro de hábitat o la pérdida de hábitat. Y hay muchas actividades que nosotros incentivamos desde las ciudades para que eso ocurra. Entonces, lo principal que deberíamos hacer desde las ciudades es tener empatía, es decir, tener un poco de respeto, de consideración por los demás. Cuando digo por los demás es por todas las formas de vida, no solamente por los organismos que sentimos cierta afinidad. Por ejemplo, algunas mascotas con las cuales tenemos mucha afinidad, pero cuando vemos un ser que es un poco diferente a lo que nosotros consideramos, tenemos cierto tipo de adversión. Y eso es básicamente debido a la falta de empatía. Entonces hay que cultivar la empatía. Esa es la clave. Qué importante esto que está mencionando el doctor, precisamente, John Jairo Sarria, porque es importantísimo que generemos esa conciencia. Y esto va ligado a lo que le quiero preguntar. Para usted, ¿la falta de educación ambiental puede ser ese desafío principal que enfrentan hoy los anfibios en términos de conservación? Porque no conservamos lo que no conocemos y a veces desde las ciudades estamos muy desligados de la ruralidad, pensando que todo está separado, pero realmente todo está muy entrelazado. Sí, efectivamente, eso pasa con la mayoría de los grupos biológicos que están en extinción. Las personas no los conocen o no tienen mucha importancia para ellos porque no les ven utilidad. Y esa palabra utilidad es algo de mucho cuidado, porque generalmente siempre se argumenta de que si es útil, vale la pena, si es útil, se conserva.
pero ese argumento tiene una base errada. O sea, no debería, el criterio de utilidad no debería ser usado para este tipo de cosas. Si cambiamos un poco el panorama y preguntamos nosotros como especie, ¿para qué especie somos útiles? Tal vez para muy pocas. Entonces, ese criterio de utilidad, el criterio de belleza, el bonito, tampoco. Básicamente lo que tenemos que hacer es tener empatía, como yo le dije, tener educación, preocuparnos por lo que tenemos, porque somos un país rico, somos uno de los países más ricos del mundo, tal vez el segundo o el primero en biodiversidad. Si las personas nos preocupáramos por entender un poco más eso, tal vez nos preocupáramos por los anfibios, no solamente por ellos, por el jaguar, que también está amenazado, por las aves, por las orquídeas. Y ¿a dónde deberíamos llegar? Deberíamos llegar a un momento en que veamos un animal y no sintamos adversión, independiente que sea una rata, una cucaracha. Respeto, eso es lo principal. Y eso se logra con educación. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro La educación ambiental debe ser transversal en absolutamente todas las materias. Los maestros y los padres, pues tenemos una gran responsabilidad con los niños. Siempre en este programa repetimos que la primera escuela de todo ser humano es su casa. Su familia son los primeros maestros, sus padres son los primeros maestros. Y allí es donde hay que enseñarles los valores, hay que enseñarles el respeto, hay que enseñarles el amor por los animales, el entender y comprender que cada uno de ellos tiene funciones y que tienen también un look biológico particular. Si a ti no te gusta una ranita porque su look es muy para estar en el agua, para saltar, para estar en diferentes hábitats muy especiales de ellos, no el mismo nuestro, pues realmente es un ser que tiene su biología, tiene su belleza y tiene unas funciones maravillosas para sostener el equilibrio de la vida. Las abejas, por ejemplo, hemos entendido, y discúlpeme, salgo un poquitico de los anfibios para hacer una reflexión con los amables oyentes. Las abejas eran menospreciadas, esos insectos que pican. Entonces, cada que se veía un enjambre de abejas, la gente decía, hay que echarles gasolina, hay que quemarlos, y ocurrían muchos accidentes por ello. Pero a medida que empezamos a darnos cuenta de que las abejas son polinizadoras, que gracias a ellas los alimentos de las cosechas para los campesinos salen más económicas porque son 100% efectivas en la polinización, mientras que si no hay abejas, tiene que encarecer la mano de obra, si es que la encuentran, para que con una pluma estén metiendo, digamos, en cada flor para hacer la polinización, la fertilidad vegetal. Entonces, realmente vamos entendiendo y comprendiendo que muchos seres, así no tengan un look biológico, digamos, que nos guste a nosotros, pues realmente son seres valiosísimos, que son un tesoro de la naturaleza cada uno de ellos, incluido el murciélago. El murciélago no tiene un look muy bonito porque se ve con sus dientes muy filudos, porque tiene su traje oscuro, no necesita color. Este mamífero que vuela y que también poliniza, y poliniza flores que solamente abren de noche, y muchos alimentos que consumimos son polinizados gracias al murciélago. Entonces hay que entender también los anfibios, son seres maravillosos. Sí, es correcto. Todos los organismos tienen, digamos, un rol dentro de lo que se conoce como ecosistema, y lo interesante es que nosotros estamos dentro de ese ecosistema también. Como Carlos lo menciona, por ejemplo, los cultivos es una, pero no solamente en los cultivos, en aspectos de la salud, por ejemplo, controlan plagas, inclusive los anfibios también hacen eso. Entonces, digamos que hay que ver la biodiversidad como un todo, ¿no? Como partecitas. Nosotros somos parte de ella, y como somos parte de ella, cualquier eslabón que desaparezca, desafortunadamente va a impactar a todos, incluyéndonos a nosotros. Doctor John Jairo Sarria, precisamente como usted es un experto en todo este tema de la evolución de los anfibios, cuéntenos un poquito de cómo sería la historia de los anfibios que hoy conocemos, no de todos, pero sí en particular, por ejemplo, de las ranas, y por qué lucen como lucen, que para muchas personas, y hablando del look biológico, como lo decía el director de este programa, puede ser desagradable, pero es precisamente esto se da por el entorno en el que están. ¿Qué datos tienen ustedes referente a ese look biológico que tienen?
Bueno, en cuanto a la historia evolutiva, digamos que lo que se conoce de ellas es que son un grupo bastante antiguo, surgieron más o menos hace 300 millones de años, o sea, son mucho más antiguos que los reptiles, que las aves, que incluso que los mamíferos, incluso que nosotros, incluso más antiguos que los dinosaurios que se extinguieron. Y digamos que las particularidades de ellas obedecen a varias cosas. Una de ellas es la respiración. Ellas utilizan la piel, por eso es que es así esa apariencia como húmeda, como viscosa. Ellos utilizan la piel para respirar y para realizar el intercambio de agua. Y digamos que ellos son el primer grupo de tetrápodos que apareció. Tetrápodos, recordemos que es un grupo que tiene cuatro apéndices. Y básicamente son esas características tienen que ver básicamente con la biología o el hábitat donde ellos viven dentro del ecosistema. Sabe que estaba observando aquí algunas gráficas de algunos anfibios. Hay algo maravilloso, una magia, llamémosle así, en la gestación, en el proceso de algunos anfibios, que es la transformación. Digamos usted que las observa tanto, hablemos un poco de esa metamorfosis de algunos anfibios, porque no todos sufren también esa transformación. Hay algunos anfibios que nacen prácticamente con la misma figurita que van a tener de adultos, y lo he podido observar también, pero hay unos que sí tienen todo un proceso en el agua, como larvático, que lo comentábamos al comienzo, y luego pues ya cuando son adultos están ya respirando de otra forma. Hablemos un poquitico de esa transformación para entender estos maravillosos seres, los anfibios. Claro que sí, Carlos. Sí, digamos que todos sí tienen metamorfosis. La diferencia es que en algunos la metamorfosis ocurre en el medio libre, por ejemplo en quebradas o en fuentes de agua, que son los muy comunes conocidos como renacuajos. Se pueden ver, por ejemplo, en lagunas o en poceticas. Digamos que ese es el tipo de desarrollo más conocido, el de etapa libre se conoce, o larvas de etapa libre. Pero el otro que mencionaba Carlos es digamos, la metamorfosis dentro del huevo. Que lo que sucede es que todo ese cambio que ocurre en la morfología ocurre dentro del huevo. Entonces, cuando el huevo eclosiona, sale la ranita ya formadita, pero sí ocurre metamorfosis. Con respecto a eso, también es interesante mencionar que este país, pues que nuestro país tiene muchas especies que se caracterizan por tener un desarrollo en el huevo, que son las ranas de desarrollo directo, se conocen básicamente. Y también es importante mencionarlo porque estas ranas son además más susceptibles al cambio climático, porque como ellas se reproducen en huevos, estos huevos no necesariamente están en fuentes de agua, están debajo de la hojarasca, en condiciones húmedas, mientras que las otras larvas sí están dentro del agua. Y el agua pues es más difícil más gana calor más lento que el aire. Por eso las ranas de desarrollo directo, las que mencionó Carlos, están un poco más amenazadas por el incremento en las temperaturas. Marian, ¿le gustan las mariposas? Por supuesto. Doctor John Jairo Sarria, ¿le gustan las mariposas? Claro, me encantan todos los seres vivos, todos. Estimado doctor John Jairo Sarria, para usted, ¿cuáles son esas estrategias de conservación que pueden ser más efectivas para proteger las especies de anfibios en peligro de extinción y aplicadas a nuestro país? Bueno, hay varias tareas que debemos desarrollar. La primera es, como la mencioné, tener empatía. Eso es la esencial, porque los anfibios tienen una concepción un poco, tal vez no muy agradables para muchos, y es básicamente por ese tipo de ecosistema que ellos usan. Son nocturnos, tienen sonidos extraños, colores, algunos son venenosos, entonces eso en las personas genera cierto tipo como de prevención. Entonces, lo primero es tener empatía, respetarlos, entenderlos y darse cuenta de que al igual que nosotros tienen los mismos derechos de estar acá. Lo segundo que debemos hacer es, digamos, restringir o reducir nuestro nivel de consumismo, principalmente en las ciudades. Muchos de la demanda de recursos ocurre en las ciudades. Entonces, actividades como, por ejemplo, usar medios de transporte amigables, reciclar, bajar el consumo de electricidad, todo ese tipo de cosas se pueden hacer desde la casa, ¿cierto? Eso al final termina aportando a la destrucción de hábitat, que es una de las, como mencioné, la más importante amenaza que ellos enfrentan.
Otra de las cosas que debemos preocuparnos también, y está ahora en el auge de las redes sociales, la fotografía de vida salvaje. Muchas personas les encanta la fotografía, pero desafortunadamente en algunos casos no son, digamos, no importa o no se preocupan mucho por la ética tras de la foto y solamente les interesa la foto. Los anfibios no se pueden manipular. Ellos absorben, como ya mencioné, absorben por la piel. Entonces, cualquier contacto con ellos puede ocasionarles quemaduras o infecciones. Entonces, lo que debemos hacer es tener un poco de respeto y tener un poco de precaución en cuanto a la llegada de contaminantes. Si vamos a un bosque, revisar nuestro calzado, revisar si tiene barro, revisar si está sucio. Eso no se puede llevar a campo, y si se lleva toca limpiarlos. Tener un poco de prevención en cuanto a la llegada de contaminantes. Si hacemos eso, yo creo que estamos en un buen camino hacia lo que se debería hacer para conservarlos. Doctor, esto que usted ha mencionado me parece muy importante y quiero amplificarlo porque hoy en día precisamente está de moda la fotografía de cualquier especie animal bebé. Entonces cada vez uno ve más fotos, por ejemplo, de anfibios cuando uno está en ese periodo de crecer, o sea, están todavía, llamémoslos bebés, me corregirá usted si no se les puede decir así, o todavía son como estos individuos que todavía ni siquiera yo creo que han salido a recorrer todo el bosque y las personas los toman en las manos. Entonces yo creo que es importante amplificar un poco acerca de esto. Bien dice usted que se les pueden causar quemaduras, pero también les podemos llevar enfermedades. ¿Cómo luego afecta esto o no afecta el comportamiento de esa cría con su mamá, por ejemplo? Sí, eso, digamos que la intervención tras la fotografía es algo que no se considera mucho, pero es supremamente importante. Además de contaminación, de quemaduras, afecta obviamente el comportamiento de ellos, los estresa, el nivel de estrés es alto. Entonces es un llamado de atención para los amantes de la naturaleza que les encantan las fotos. Digamos que deberíamos preocuparnos más allá de los likes o el me gusta de la foto, en el protagonista. Si queremos dar un mensaje de conservación, no los toquemos. Y si tengamos las precauciones necesarias. Si vamos al bosque, no hacer ruido, o sea, eso no se debe hacer. Manipularlos, independientemente de que sean juveniles o adultos, manipularlos está mal. Alimentarlos. Lo importante es que tengamos en cuenta que cualquier tipo de intervención que nosotros realicemos cuando estemos en el bosque tiene un impacto. Y desafortunadamente para los anfibios es bastante alto, porque ellos, como ya mencioné, respiran por la piel y todo ocurre por la piel. Hay algunos anfibios que tienen unos colores bellísimos y en especial hay ranitas en el Chocó, biogeográfico, y lamentablemente son sacadas de su hábitat para llevarlos a acuarios que realmente pues van a ser exhibidos de una manera egoísta en algún lugar del planeta. Y lo que se está haciendo muchas veces es dañando a esa especie, sacándola de su hábitat natural. ¿Cuál es la función de estas especies en particular que estamos mencionando? Ok, Carlos. Sí, esas ranas a las cuales haces alusión, esas son las principales amenazas de ellas, el tráfico ilegal, y ilegal por supuesto, básicamente porque la demanda, de nuevo, ocurre principalmente en países europeos, donde les encanta tener animales enjaulados, no sé por qué. Si uno ve un animal en campo, verlo enjaulado, eso es chocante. Eso, para alguien que ha visto esos animales salvajes, va y los ve en un acuario de 1 metro por 2 metros y eso es chocante. Seguramente yo no entiendo por qué a ellos les gusta. Y la llamada de atención ahí es, de nuevo, eso es por demanda y nos compete a todos. Aunque este mercado básicamente es para Europa principalmente, tenemos que cuestionarnos nosotros también que si nos gusta tener animales salvajes en cautiverio, porque por ejemplo los loros, los primates, les pasa lo mismo. Cuando nosotros incentivamos eso, la oferta, la demanda incrementa, y si se incrementa, pues eso es lo que mantiene el tráfico ilegal. Estas ranas, al igual que las estamos hablando ahora, son supremamente importantes para los bosques. Ya están generalmente restringidas a la zona del Chocó biogeográfico, lo que sería por Anchicayá, por Buenaventura, por el Chocó. Y estas ranas, la principal amenaza es eso, el tráfico ilegal. Y
podemos ver eso en las noticias, en cada momento parece que en el aeropuerto de Palmira o en el aeropuerto de Bogotá encuentran ranas. Eso es básicamente por la demanda. Qué importante todas estas reflexiones que hoy nos estaba compartiendo el doctor John Jairo Sarria. Y antes de irnos a la pausa, ¿qué importancia tienen los corredores biológicos para la conservación de los anfibios, doctor? Bueno, los corredores son supremamente importantes, son vitales para que el flujo genético, que es otra de las amenazas de extinción que existen, si no hay corredores, digamos que el flujo genético disminuye, y si el flujo genético disminuye, pues esa especie tal vez tenga poco chance de sobrevivir digamos, a largo plazo. Entonces los corredores son como esas, digamos, esas arterias que permiten intercambio de flujo genético entre las poblaciones. Y si ellos, digamos, esos corredores no existen y por eso es importante conservarlos, por eso es importante mantenerlos, no hay viabilidad a futuro, las especies van a desaparecer. Entonces eso es para mantenerlas pensando al futuro. Entonces parte de la conservación y el cuidado de los hábitats y de las especies son los corredores biológicos, porque son flujo genético entre las poblaciones y entre las especies. Sí, es correcto. Es correcto, el flujo genético es supremamente importante. Como mencioné, es una de las principales amenazas que actualmente emergen para las especies y es básicamente el flujo genético inexistente que lleva pues, a la endogamia y al final, si una enfermedad llega a una población que tiene poca variabilidad genética, desafortunadamente todos van a desaparecer. Para citar un ejemplo muy conocido, lo que pasa con el demonio de Tasmania, que la variabilidad genética de ellos es tan baja que un cáncer facial está acabando con todos. Y es básicamente por la baja diversidad genética de esta especie. Porque empiezan a aparearse entre la misma familia y no hay forma de que encuentren otros de otras familias. Sí, exacto. Digamos, si sucede eso, entonces la diversidad genética va a disminuir. Entonces, si va a disminuir, no tiene, digamos, chances de poder responder diferente a cierto tipo de presiones. Y esa es una de las maneras que se lleva directamente a la extinción. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con nuestro invitado, doctor en biología, John Jairo Sarria.